Estamos, como habíamos dicho, con Euclides. Señor Euclides, ¿cómo está? Un placer de estar acá en este programa, ¿no? La segunda vez. Gracias con tu presencia. Gracias por la invitación y sobre todo por los conceptos vertidos en tu editorial, que entre paréntesis me gustó mucho. Y el editorial que, además de contestar la extorsiva irreverencia de quienes dicen pertenecer al mundo progresista y en realidad mofarse del arte y de la fe ajena, no conduce a ningún puerto. Más me gustó el recuerdo a tus padres. La gente tiene que reivindicar la memoria familiar. Valmelli es adhesión a lo fino, a lo culto del arte. Y Mateo Piñataro no es otra cosa sino que un canto a la ilustración, al amoroso rigor de la lectura, gracias a lo cual hoy, además de ser un político en espera, sos un escritor que a mí me encanta, me sorprende. A veces digo, ¿pero será que Carlos Mateo escribió esto? Claro, porque viste que el político no escribe un carajo. Y cuando escribe, lo escribe muy mal. Y cuando se expresa, peor. Entonces, digo, acepté esta charla no por el afecto que te tengo, sino por los comentarios que se hacen de tu programa, que no es un interrogatorio, no es una entrevista provocativa, sino que es realmente un conversatorio, una palabra que no me gusta mucho, pero que resume la apetencia de la audiencia. Exactamente, esa es la idea. Decime, Euclides, ¿cómo estás viendo la situación actual? Estás viendo, por un lado, ves un partido muy monolítico, Colorado, en el gobierno, ves una oposición enfrente a un vacío porque no hay una oposición. ¿Cómo estás viendo el juego? El poder está en Carter, la gestión administrativa está en Santiago Peña. Es un panorama nuevo en el sentido de que la oposición no tiene mayoría parlamentaria, en el sentido que la ANR, la Junta de Gobierno, recupera el poder que Stroessner le secuestra y con Horacio Carter en el poder llega, ¿no?, el poder a la ANR. El Ejecutivo tiene su cuota de poder definitivamente. Es un escenario nuevo y tenemos una sociedad en proceso de transformación, en proceso de modernización, crecimiento económico, movilidad social, las redes. Es un escenario nuevo y en el cuadro político, te repito, no hay oposición, no hay mayoría opositora en el Parlamento, hay la ANR y está el Poder Ejecutivo. ¿Cómo estás viendo vos el panorama? Es algo nuevo, pero no sorprendente. El sistema es el mismo, simplemente han cambiado los protagonistas y un guión que se centra en el copamiento de las instituciones republicanas. Yo no creo que el Partido Colorado sea monolítico. Está fuerte, pero no monolítico. Monolítico supone presencia de las bases en la conducción partidaria. ¿Vos le conocés al presidente de la seccional número 14? No. ¿Al de la seccional número 1? No los conoce ni Dios, porque no protagonizan la militancia republicana que debería tener el Partido Colorado. Y señalaste muy bien, la oposición no existe como tal, no solamente por su minoritaria presencia legislativa, sino porque efectivamente los partidos políticos no están en la calle y no cumplen su rol, que vos sabés mejor que yo, de la teoría del Estado, de que son compartimientos estancos entre la sociedad y el Estado. Tu partido, el otrora poderoso Partido Liberal Radical Auténtico, sufre la decadencia cultural que sufre todo el país. Porque no vayas a creer que solamente los partidos están decadentes. Está decadente toda la organización social de la República, probablemente por ese exilio inducido de las cosas que hacen al pensamiento crítico. La gente abandonó la lectura, se abandonó el debate,
se descalificó el diálogo y entonces estaba en una especie de maniqueísmo ñanandú, maniqueísmo paraguayo. El que no está conmigo está contra mí. Y vos sos un mal paraguayo y yo soy el buen paraguayo. Entonces, el escenario político no es alarmante, pero es inquietante. Es inquietante porque no vemos la promoción o la proyección de un pensamiento crítico distinto. Pero siempre, y esto la historia nos enseña, una de las cosas que también abandona la clase política es la historia universal y sobre todo la nacional. Entonces, hay una suerte de espasmos, de insurrección de un nuevo pensamiento. Por usar tus palabras, hay agotamiento, hay irritación, hay cansancio, hay bronca, hay insatisfacción, cuando por otra parte los que tienen el poder, que no son los políticos, como decís muy bien, el poder político ha sido sustituido por el poder económico, por un archipiélago de poderes fácticos que hacen que el político termine siendo un empleado y eso dificulta la construcción de un Estado republicano. Nada nuevo, pero inquietante. Ahora, hablaste de un copamiento. Te pregunto, por el lado del copamiento, ¿ese copamiento implica o lleva en sí mismo, en su entraña, un proyecto autoritario y una voluntad, digamos, de reforma constitucional por el lado, digamos, del copamiento, por el lado del gobierno? Y por el lado, te digo, de la sociedad, yo coincido contigo, yo también percibo que hay un descontento muy grande, hay una gran... hay gente enfurecida, hay gente que hasta con actitudes energúmenas que dificulta, digamos, la consolidación también de una expresión popular y opositora. Quizás falte madurez a ese proceso o le falte un líder. La pregunta, ¿ves así estos dos frentes o los ves de manera diferente? No, esos frentes existen. Y cuidado que el copamiento no supone la existencia de un proyecto. Si existiera un proyecto estratégico, hasta podría llamar más la atención y agudizar las alarmas. Pero el copamiento es casi una inercia, un ADN político del que no se desprendió. Se fue Stroessner, no se fue el stroessnismo. El autoritarismo está en el ADN, pero no solamente del Partido Colorado. El autoritarismo también se nota en otras manifestaciones no coloradas. Y eso viene como consecuencia del vaciamiento cultural, de la degradación política. Y la degradación política se nota en el lenguaje, en la actitud de los que hoy dirigen políticamente al país. Desde el punto de vista estrictamente político, analizar el lenguaje en el legislativo, que es, por decir, la caja de resonancia de la sociedad política. No se siente, ¿qué vamos a discutir ahí? Qué sé yo, la bufonería de Chaqueñito. No puede pasar el Parlamento perdiendo horas en esas discusiones que son tontas. Quiere decir que por otra parte hay así un marcado crecimiento, no solamente de influencia, sino de presencia del crimen organizado. Conozco muy bien los departamentos de Amambay, de Canindeyú, de Alto Paraná, Itapúa y Ñeembucú, porque están ampliando su territorio los protagonistas del crimen organizado. Y el crimen organizado no es solamente una cuestión de la droga, es una cuestión de la afrenta a las instituciones y a las reglas. Pero vos pensás que el crimen organizado está avanzando. Está avanzando porque se los deja avanzar. No hay una política... Pero hubo unos golpes, este gobierno retomaron el control de las cárceles, hubo un enfrentamiento en Canindeyú. ¿Vos crees que hay un control de las cárceles? No, yo te pregunto, yo no. No, yo creo que se ha recuperado... Vos fuiste ministro del Interior, claro, está mal informado. Se ha recuperado cierta mayor presencia del Estado, digamos, entre comillas. Pero el sistema penitenciario, al no cambiar el sistema, se vuelven a reproducir los exponentes del crimen organizado y sus conexiones. Porque si hay asalto en las calles, si hay asalto a pleno día de casas de cambio,
Eso se organiza en las cárceles, no te vayas a engañar. Y hoy día el comercio rural, la agricultura mecanizada está controlada por el crimen organizado. Por eso te decía yo, no es un problema de ¿Cómo estás dando una información cualitativamente muy importante? La agricultura mecanizada. Sí, señor, la agricultura mecanizada que exporta millones de toneladas y incorpora millones de dólares al país. Está contaminada, contagiada y está dirigida por exponentes del crimen organizado. Que, por una parte, la ventaja para poder combatirla es que no hay un líder entre ellos. Después de Rafat y Jarvis Pavão, desaparecieron los liderazgos y empezaron a haber pequeños liderazgos, pequeños se atomizó, digamos. Se atomizó. Eso tiene que tener en cuenta la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Senat y sobre todo el Servicio de Inteligencia, que no tiene presupuesto y no tiene analistas. O sea, el Servicio de Inteligencia está ausente sin permiso. Entonces, eso hace que la degradación política vaya concomitantemente con esto que va carcomiendo las estructuras del Estado. Pero entonces, a ver un poco. Tenemos por un lado una mediocridad transversal, me está hablando, no solamente en el Estado, sino también en otros estamentos de la sociedad paraguaya. Correcto. Que incluirá las universidades también. Incluido ahí. Ahí es donde más se nota. O sea, digamos, hay una mediocridad, una chatura intelectual y también moral. Sí, señor. Y por el otro lado me está diciendo que hay grupos armados o la mafia organizada que está infiltrada hasta en actividades productivas como es la agricultura mecanizada. Sí, señor. O sea, hay que decir que esto es un buen caldo de cultivo para que el Estado-Nación, la estructura del poder público paraguayo, empiecen o ya sean o estén siendo erosionadas por todas estas fuerzas, digamos, que subyacen, que están dentro de la sociedad. Es una especie de cupií, de termita, que va penetrando. Y mucha gente se dirá que yo estoy exagerando. Yo no soy de los tipos que exageran, ni tampoco soy un tipo así escandalosamente provocativo. Te estoy dando información a uno, no porque me contaron, sino que porque veo, porque lo percibo y porque formo parte de un equipo de analistas de esta materia que nos tiene muy preocupados. Y esto hace a la existencia del Estado. Y si nosotros queremos una nueva república, un nuevo Paraguay, como se habla, si queremos ser el país de los inversores, porque entramos ahora en la lista de buena fe, en el sentido que estamos bien calificados, fantástico. Pero para que haya seguridad jurídica y logística, para que el inversor efectivamente desembarque, hace falta una conducción política que efectivamente tenga en cuenta estas cosas que estamos hablando. ¿Te parece que el presidente Santiago Peña o su sucesor, su antecesor, Mario Abdo Benítez, digamos para tomar la década final, para no irme más al fondo, no están, Mario Abdo no estuvo y Santi Peña no está en condiciones de poder conducir todo este proceso que va a exigir liderazgo, una visión del orden político, una visión de la seguridad pública, una visión del futuro? ¿Cómo veo eso? ¿Está instalada esa capacidad en el Ejecutivo ahora y en el Ejecutivo que se fue? No hubo. Yo te voy a explicar algo que no sé si coincidirás conmigo. ¿Cuál es el principal fenómeno o la fosforescencia de la degradación política? La ausencia de liderazgo. Y el liderazgo supone acopio de ideas. Si no hay ideas, no hay liderazgo. Que seas popular no quiere decir que seas líder, ni que seas conductor. Puedes ser patrón, ni siquiera jefe, hasta patrón. Entonces no hay ese liderazgo que pueda decir, síganme los buenos. No hay, no existe. El presidente Peña dice que sabe lo que tiene que hacer. Yo estoy seguro que él conceptualmente sabe lo que tiene que hacer, pero vive encorsetado por las urgencias cotidianas que no le permiten ejercer el liderazgo político de su condición de presidente de la República, entre otras cosas porque no combina lo técnico que le seduce y lo político que lo fastidia. Si no recurre a la clase política, si no recurre al diálogo, a la negociación y al pacto, primero adentro y después afuera, está frito.
Pero a ver, sacó todas las leyes casi por unanimidad. ¿Cómo? Por mayoría absoluta sacó todas las leyes que para su gobierno eran necesarias. ¿Vos crees que la gente que sacó esas leyes entendió? No, yo creo que no. No, porque ni siquiera se debatió. No se debatió. Pero desde el momento en que hay leyes que hacen a la reforma, no quiere decir que la reforma tengan que hacerse. La ley se hace, ¿se aplica? A mí me encanta que de repente aumentemos la recaudación. Pero el aumento de la recaudación con la fusión de aduana y el ACET no se nota en la calle, no se nota en los hospitales, no se nota en las escuelas, no se nota en los liderazgos pedagógicos, en los liderazgos educativos, no se nota en la seguridad. Movios o la plata. Vale decir que el presidente de la República tiene que tomar nota y tener una conexión con la realidad más que con el equipo de cortesanos ñanandú que tiene, de los eternos lamebotas, y tiene que tener gente que le diga en el oído: mira, compañero, está muy bien lo que haces, hay que comunicar lo bueno que haces y sobre todo no recurrir al decir eso: yo gané, tengo mayoría, hago lo que me canta el culo. No, eso va a terminar produciéndole a ellos internamente una explosión de la que no se van a poder recuperar. Con respecto a eso, las circunstancias de que no exista una oposición que es amenazante al bloque de la ANR no podría significar en un futuro, en este mismo periodo, en este quinquenio, que las contradicciones internas del bloque oficialista o colorado terminen agudizándose. No existe el enemigo externo, entonces tenemos, digamos, que entablar la querella interna, que en el Partido Colorado son fuertes, terminan arreglándose al final para el acto electoral. Pero te digo, esto puede, digamos, de alguna manera eclosionar esta situación interna del Partido Colorado ante la ausencia de un adversario, de una amenaza, de una posibilidad que lo desplace del poder. Al no tener un enemigo enfrente, un enemigo estructurado como debería ser el PLRA o el antiguo Frente Guazú y otros partidos, al no tener, va a terminar comiéndose entre ellos. Y ahí tiene razón Ricardo Estigarribia. Me gustó mucho lo que dijo. Dijo que este copamiento de poder, este engolosinamiento del poder va a ser un boomerang que los va a destruir por dentro. No me cabe la menor duda. Que no vayas a creer que todos están mejor. Están mejor unos cuantos. Pero el yuraje, el bucherío colorado, no está contento. No está satisfecho, porque se distribuye mal la baraja. Por eso el presidente Peña tiene tiempo de tratar de combinar lo técnico con lo político. Tiene técnicos que entienden muy bien los procesos de la reforma, que conocen el manual del Fondo Monetario Internacional y del BID, pero no conecta con la urgencia cotidiana del ciudadano. Al ciudadano lo que le interesa es dinero en su bolsillo, que pueda ir a un hospital y que se lo atienda. No se nota eso. Es decir, son prioridades que un dirigente político que está en el gobierno, que está en el poder, tiene que entender. Y yo no sé si muchos dirigentes políticos están en el poder, están en el gobierno. Porque el poder, ¿dónde está? Está en las constructoras, está en los bancos, están en los comisionistas, están en los que manejan el río y están los que manejan nuestra soberanía aérea. Claro. Te quiero hacer una pregunta. De los últimos tiempos, la transición estuvo siempre encarnada, o sea, la presidencia de la República casi salvo el periodo Lugo Franco por representantes del Partido Colorado. Tuvimos varias expresiones de coloradismo. Lo tradicional con Argaña, el Colorado, llamémosle en Bareté, pero y con cierto fundamentalismo bien ubicado en la derecha, Guasmosi, queriendo representar a una burguesía emprendedora y modernizadora, Nicanor que viene con el discurso, Lino Oviedo con el discurso militar tradicional, Nicanor que viene con el agrarismo y las reivindicaciones sociales del Partido Colorado, Carte que viene cayendo sin tener un discurso claro, solamente, digamos, pro empresario, pero no era un ideólogo, no era un político. Mario Abdo Benítez
recupera de alguna manera el tradicionalismo colorado, y Santi Peña, que viene con un gobierno que dice vamos a gestionar mejor el Estado con criterios modernos. Son expresiones de un mismo fenómeno. Es que el Partido Colorado tiene tanta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, o es que solamente eligen, o sea, su oferta electoral es la que mejor le puede satisfacer al electorado en ese momento. Hiciste un recorrido rapidísimo, veloz, pero con una descripción exacta. Y yo creo que el gran error del gobierno de Lugo, que tuvo la brillante oportunidad de cambiar el sistema, fue justamente no construir esa alternativa de nuevo Estado, de nueva república y de nueva sociedad. Además se pelea con su principal aliado, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Se puede recuperar ese escenario, se debe recuperar. Por eso es importante a partir de ahora debatir sobre cuál sería un proyecto coagulante, unificador de ese amplio sector popular y no tan popular que busca una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde todos seamos iguales ante la ley, porque estamos podridos de los privilegios. Vos ves la lista de salarios, por ejemplo, de Itaipú, donde el director general gana 159 millones de guaraníes, y ve el pobre infeliz ahí de Lambaré que vende panchos, que no tiene 3 millones de guaraníes. O sea, esa inequidad social, los 2 millones de hambrientos que tiene el Paraguay, debe obligarnos a buscar una combinación, una cohesión alrededor de un proyecto. Y después de coincidir con los proyectos, que no hace falta ser un genio para construirlo, buscar al que tenga que liderar. Y me vas a permitir profanar tu discreción y tu modestia. Vos sos uno de los tipos que perfectamente podés combinar y atender. Yo te conozco hace mucho tiempo. Te conozco mejor que Mateo Piñataro. Te conozco mejor. Entonces yo creo que reunir las condiciones para que efectivamente tengamos un Paraguay diferente, recuperar las condiciones mínimas de cultura en la gestión pública, sin abandonar las tradiciones que son inherentes a nuestro natural nacionalismo. O sea, si nosotros nos planteamos el enojo cotidiano y no tenemos la respuesta, y no vamos a salirnos de este fango. No podemos dejar la oposición a cargo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden contestar, pero no son alternativas de poder, y solamente la oposición organizada, unida, pluralista, tolerante y democrática puede ser la alternativa a este gorilaje que efectivamente va a terminar devorando los riñones del propio presidente Peña. ¿A vos te parece que esto va a terminar, digamos, esta maquinaria puede terminar devorando a una figura política que ganó las elecciones, pero que no cuenta con un liderazgo arraigado dentro del partido? No me cabe ninguna duda. Por eso yo creo que si nosotros queremos mantener las instituciones republicanas y defender la presidencia de la República como institución, como administración del Estado, hay que advertirle al presidente Peña cuáles son los peligros que están en ciernes, porque a él le pintan un país realmente de maravillas. Y no es así. Entonces, hay una suerte de pubertad política en la gestión del Estado, donde, digamos, hay mucho entusiasmo, hay mucha facha, no facha de fascismo, sino que facha del término curepí, hay mucha ilusión, hay mucho espíritu deportivo, pero no hay la solvencia, la madurez y sobre todo la visión estratégica, dónde está el enemigo, cómo combatirlo y cómo prevenir su crecimiento. Insisto en el servicio de inteligencia que debe funcionar. Si eso no funciona, no vamos a funcionar como país. A vos, la última pregunta, pero no vamos a la posar. ¿A vos no te parece que este gobierno empezó con mucho impulso y el impulso inicial se apagó? Claro, se fue opacando. Se fue opacando porque la ilusión... Coste que en el Paraguay, vos que estás en el mundo de la literatura y de la ficción, y en la literatura la ficción supera a la realidad, ¿verdad? Pero en este momento también en la política la ficción terminó superando la realidad. Y la ficción se notó en esa ilusión, en una especie así de escolar visión de la política, y resulta que los hechos son contundentes y terminan derrotándole.
Bueno, enseguida continuamos con el doctor Euclides Tevedo, esta charla que creo que conducente y esclarecedora. Bueno, seguimos con Euclides Tevedo. Euclides, a ver, estuvimos haciendo una radiografía de lo que es la estructura del poder, las relaciones del poder dentro del Partido Colorado, el liderazgo del presidente Santiago Peña, los desafíos que él tiene que enfrentar para consolidarse como líder, como presidente, porque no se puede ser solamente presidente, ser un tecnócrata y no ser un líder político. Hablaste de esa disyuntiva que hoy en día se presenta, pero a ver, ¿qué pasó con la oposición? No quiero entrar en análisis electoral porque ya es un año, pero casi 58% de los paraguayos, Santiago Peña ganó con el 42%, votaron oposición. ¿Qué pasó con la oposición? Hay un 58% de paraguayos que sienten que el sistema está agotado. Y no creo que sea el sistema en sí, ¿eh? Ojo que el sistema le incluye no solamente al Partido Colorado, también le incluye a los representantes de la oposición. O sea, todos interactúan dentro de un sistema. O sea, uno nota que hay un agotamiento, pero no solamente, te digo, en los sectores populares que van y reclaman un medicamento y no encuentran, o no hay medicamento en el INCAM, etcétera, etcétera, sino que hay también un agotamiento, yo siento, percibo, en sectores de la burguesía paraguaya que dicen este modelo político es un modelo que puede permitir que el Partido Colorado siga gobernando, pero no permite un proceso acelerado de modernización, de industrialización, de ser un país vanguardia que mira hacia el futuro. ¿Cómo ves en toda esta situación social de ebullición, de deseo de cambio, una oposición que tiene un 58% que no lo votó al Partido Colorado? Una sociedad que considera, creo yo, que el modelo está agotado. Y sin embargo, es raquítica la participación de la oposición en el debate político nacional. Es un monólogo de honor colorado. Sí, yo creo que es bueno señalar que el monólogo es del honor colorado, no del Partido Colorado, en primer lugar. Segundo lugar, la oposición ha cometido el grave error de no saber convocar e ilusionar a la gente. Entonces la gente que sabía bien que el sistema estaba agotado, que el sistema no le satisface, terminó votándolo o no votando a la oposición. ¿Por qué? Porque no tuvimos la oposición la capacidad de unificarnos, aunque sea electoralmente. Lo que pasa es que la unificación electoral no supone un triunfo político, pero es un avance que yo creo que a partir de ahora, para las municipales y para el 2028, el sentido de unidad nacional va a meterse a fondo. Y yo te puedo asegurar que eso va a coagular, porque no hay otra salida, porque señalaste muy bien, no solamente el sector ese que ya vive en la sobrevivencia, nota el agotamiento casi por ósmosis, sino que también ese sector de la burguesía que dice, este no me va a llevar a la modernidad. Yo, burgués paraguayo, que me voy a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, conozco lo que es la modernidad. Eso yo no estoy notando en mi país y evidentemente esta clase política no me viene. Y voy a empezar a buscar nuevos liderazgos, pero esos nuevos liderazgos va a tener que suponer un proyecto de unidad nacional. Y la unidad nacional se debate, se discute desde ahora y no pelearnos por los cargos. ¿Qué es lo que eso de 3.473 cargos hay para repartir? Todo el mundo quiere ser senador, todo el mundo quiere ser presidente de la República. No, vamos a tratar de unificar el proyecto, convocar a todos, tolerar a todos, porque si no hay tolerancia, si entre nosotros otra vez vamos a empezar una especie de canibalismo político, estamos perdidos, porque una cosa es la vocación de poder, una cosa es la rivalidad política y otra cosa es la antropofagia. Con el antropófago uno puede discutir, ¿te come o le come a él? Ahora mira, sucedió un hecho que para mí es cualitativamente significativo. La senadora Katia González fue echada arbitrariamente del Senado, pero la primera vez que yo leí, escuché, sentí expresiones de todos los gremios empresariales
por temor parece, pero aumento. Acá no me desfiguren el Estado de Derecho. O sea, no era una defensa a Katia González, una defensa a la violación de la Constitución por parte de un grupo de senadores. La pregunta es, ¿eso evidencia que hay un cambio de conciencia también en sectores burgueses, en el sentido, parafraseando a Marx, ya no es solamente la clase para sí, sino la clase en sí, la clase para sí, la clase, yo también tengo que tomar o tener cierta participación en las decisiones del poder político, no solamente los dueños de prensa, porque fue una sinfonía de todos los gremios empresariales, importadores, inmobiliarios, industriales, todos farmacéuticos, todo el mundo se manifestó en contra de algo que se consideró una arbitrariedad violatoria de la Constitución. ¿Eso no te parece que fue un hecho significativo y que la oposición no está sabiendo leer eso? Fantástica es la descripción que hace y fantástico el ejemplo, porque es pedagógico, es didáctico. Mucha gente que ni le conocía a Katia y que inclusive ni le simpatiza a Katia, porque Katia tiene un estilo muy particular. Sin embargo, se dieron cuenta que efectivamente las instituciones no se manejan a la Bartola como se manejó. Eso quiere decir que hay una especie de mayor madurez en la concepción de la institucionalidad. Y no solamente el sector empresarial. O sea, no salió nadie a defender la arbitrariedad, salvo aquellos que dijeron, yo voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que se me antoja. Vamos a ver qué hace la Corte. Porque si la Corte decide devolverle la investidura a la señora Katia González, que el Senado no lo va a aceptar, va a haber una grave crisis institucional y eso sí que va a ser una deuda que va a ser muy difícil de ser pagada. Entonces, hay un avance, por eso que hay que entender los procesos, no quedarnos en la anécdota, no quedarnos en la pelea callejera. Yo soy un zoquero político también como cualquier otro, pero llego a la conclusión de que eso no nos conduce a nada, ¿verdad? Me tocan la oreja, puedo reaccionar con suma violencia. Pero si dicen, no estoy de acuerdo con mi pensamiento, perfecto, les respeto y les quiero, ¿verdad? Como decía Voltaire, es mucho más importante que vos estés en contra que estés a favor mío. Entre paréntesis, volviendo de tu editorial, se recordaron de todos los franceses importantes y se olvidaron de Voltaire. Claro. ¿Cómo te vas a olvidar de Voltaire? Imposible. Volviendo al tema de esto que estás señalando, sí hay un avance de que necesitamos una mayor institucionalidad. Y Moody's no nos va a dar una calificación como la que nos dio ahora, si nosotros no recuperamos la institucionalidad y no damos una garantía de la seguridad jurídica. Decime, la oposición, ¿cómo tiene que entrar en el próximo escenario? Yo creo que las municipales, lo he dicho, en las municipales nosotros vamos a vivir un triunfo del Partido Colorado. Creo que va a ser el partido que más municipalidades va a ganar, especialmente por la situación del Partido Liberal, que está muy desestructurado, con crisis financiera, porque es el eje de la unidad, nos gusta o no nos gusta. Un partido tiene la esperanza cansada de liberal hoy en día. Y los sectores, el resto de los sectores del tercer espacio, también están atomizados y fragmentados y también demoralizados. O sea, yo creo que después de la municipal se va a presentar otro escenario. La pregunta, el discurso. Hay que volver al discurso y la polca tradicional del 18 de octubre, como quieren los liberales. Hay que tener ese discurso esperanzador de Guillermo Caballero Vargas. Hay que tener el fundamentalismo moral de Pedro Farul, ese discurso que hasta producía cierta alergia. O hay que tener el ofuscamiento de Paraguayo Cuba. Hay que tener un poco la indulgencia de Fernando Lugo. ¿Cómo entramos en el nuevo escenario? La oposición, ¿cómo tiene que coagular, sobre qué premisa, sobre qué discurso tiene que coagular el proyecto opositor? ¿O se va a tratar de una figura y de ahí se establece? Describiste muy bien los distintos segmentos que hacen a la oposición al Partido Colorado tradicional. Y yo creo que hay que mezclar todo. Pero hay una cosa que para mí está claro. Si el Partido Liberal Radical Auténtico no resuelve sus rencillas, si no recupera su liderazgo interno y hacia afuera, si no le convoca a los dirigentes liberales de vuelta,
va a ser muy difícil que la oposición se una. Es fundamental la resurrección y la insurrección del Partido Liberal Radical Auténtico. Como es importante la contundencia ética, por decirlo así, de los caballeros Vargas, de los Fadul, hace falta también el enojo homeopático, tiene que ser de Paraguayo Cuba, y hace falta, por supuesto, también esa recuperación del Partido Colorado Republicano que hay por ahí y quieren volver, porque este es un Partido Colorado sin coloradismo, y hoy no es el Partido Colorado, es Honor Colorado, no nos engañemos, es Honor Colorado. Fuerza Republicana prácticamente desapareció, se esfumó, fue cooptado, fue secuestrado, fue seducido, fue alquilado, como quieras llamarlo, pero todo tiene Honor Colorado, porque no nos engañemos, acá nosotros tenemos una bicefalía de poder político. Una cosa es Peña y otra cosa es Cartes. El candidato a la oposición tiene que, si le produce alergia al Colorado, porque hay una cosa que yo creo que ha demostrado las elecciones en este país. Al Partido Colorado se le gana cuando el Partido Colorado se divide y un sector del Partido Colorado le vota al candidato a la oposición. Sucedió eso con Yoyito Franco cuando se desprende Lino Oviedo del Partido Colorado, da orden de votar por Franco. Sucedió eso con Fernando Lugo, sucedió eso en Asunción con Mario Ferreiro. O sea, digamos, esta proyección de la oposición, cuando entre a la cancha, tiene que prever que el coloradismo o el voto colorado tiene que ser captado también, o hay que renunciar a esto. No. Hay candidatos que han renunciado de entrar al voto colorado. No. El voto colorado no se puede renunciar. Te digo más. No se va a poder gobernar en este proyecto de nueva república, de nuevo nacionalismo republicano, sin el Partido Colorado. Digo el Partido Colorado, no de sus fracciones internas. El Partido Colorado no puede olvidarse de Juan León Mallorquín, no puede olvidarse de Enrique Riera Figueredo, no puede olvidarse de otros líderes que se caracterizaron por su coherencia ideológica, fanáticos lo que quiera, pero tenían un sentido ético de la gestión política. Juan León Mallorquín se murió debiendo varias cuotas para pagar su casa. ¿Quién pidió el presidente del Partido Colorado que debe todavía por su casa? O sea, recuperar el sentido de la austeridad en la gestión política. ¿Qué necesidad hay de que el dirigente político tenga que ostentar su apresurada riqueza? Eso revela la chatura intelectual y por sobre todas las cosas la ausencia ética de su vida. Y eso en el fondo es un problema educativo. Por eso tenemos que insistir en los liderazgos educativos, que tiene que no ser solamente director de una escuela, sino líder y gestionar los talentos de esa escuela y un pacto entre la familia, el Estado y la escuela. Vos estuviste muy vinculado al mundo internacional desde que eras joven. Ya se había la Internacional Socialista, conociste a los grandes líderes, Willy Brandt, Felipe González, Simón Pérez, estuviste en Israel, después fuiste embajador en España, fuiste canciller. La pregunta es, la posición paraguaya, te quiero tocar un tema de Estado, tan, digamos, asociada o subordinada o sometida a la política exterior norteamericana. Parece que somos los únicos que funcionales dentro del radar local, regional de la política latinoamericana. Ahora se sumó, parece, Milei, no sé en qué va a terminar Milei, y el presidente de Ecuador. Pero previamente a eso, nosotros tuvimos siempre estuvimos alineados, o sea, firmes al lado de los americanos en muchos temas. Y hoy en día vemos un mundo cambiante, vemos un mundo de liderazgos regionales, vemos un mundo en donde la geografía económica te dice que en 30 años el dólar, o menos, el dólar va a dejarse la moneda de reserva. ¿Cómo tenemos que jugar nosotros en este nuevo esquema? Vemos que el BRICS es más importante que el G7 desde el punto de vista económico. Nosotros estamos, digamos, parece que estamos todavía firmes en una política exterior de la Guerra Fría.
Y nos estamos viendo, digamos, el panorama un poco más amplio, que el mundo está cambiando. Europa ya no es lo que era Europa. Europa es decadente, es de segundo orden, al lado de China, al lado de Estados Unidos. O sea, una guerra en Europa, Ucrania, Rusia ya ganó la guerra. Y nosotros estamos ahí siempre como un marín americano, un miembro de la Marina Americana, pero te pregunto, ¿cómo jugamos ese papel? Bueno, ¿Cómo tenemos que jugar en el futuro? Vos siempre fuiste... Vos sabés más que yo en materia de relaciones internacionales. Eso no te creo, pero no importa. Lo que me tiene acepto, podrido, pero no te creo. Lo que me tiene podrido es que sigamos siendo un mucamo de los americanos. Basta. Nosotros somos un país independiente, soberano. Estados Unidos, aliado. Su vasallo, no. No puede ser, mi querido amigo, que nosotros tengamos que consultar con los americanos nuestra política exterior. La contradicción esa de Taiwán y Pekín, te pongo el ejemplo, yo me llevo muy bien con los taiwaneses, pero entre ellos tienen el hogar común que se va a cumplir tarde o temprano. ¿Cómo Estados Unidos te va a obligar a tener relaciones con Taiwán, con quien ellos no tienen relación diplomática, y te prohíben tener con Pekín, que sí la tienen los americanos? Y dentro de América Latina se tiene que andar al compás de los americanos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, por mis relaciones internacionales, de la época de Abdo, que no había relaciones con Venezuela, tenía la posibilidad cierta de ser observador de las elecciones en Caracas. Consulto con los miembros del Tribunal de Justicia Electoral y me dicen, no te podés ir como veedor ni como observador, porque nosotros nos reunimos los miembros de las Cortes Electorales de la región, por mandato gringo, para no enviar nada. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que pasó si no tenés observador? ¿Cómo vas a tener un embajador de Venezuela acá y tenés concurrente de Panamá? O sea, nuestra política exterior es una política exterior, a mi criterio, con todo respeto, opaca y errática. No podés cerrar tu embajada del Canadá y al mismo tiempo aplaudir de pie el ingreso de la carne al Canadá. ¿Cómo vas a cerrar la embajada en Egipto? Nuestra apertura al África, que necesita alimentos, nosotros somos productores de alimentos. ¿Vas a cerrar tu embajada en Portugal? Nosotros necesitamos vitrina para poder vender. Entonces, para eso hace falta una política interior basada en la producción y que el aparato productivo te determine tu política exterior, que tiene que estar independiente. Como nosotros hasta hoy no tenemos un embajador en Rusia, que es nuestro principal comprador de carne, y podemos tener encuentros tecnológicos y culturales fantásticos. Cerramos consulados, cerramos Campo Grande donde hay 100.000 paraguayos, cerramos Mendoza donde van todos los camioneros a Santiago de Chile y a Iquique. Es decir, estamos achicándonos, o sea, nosotros mismos nos volvemos mediterráneos cuando tenemos que abrirnos, y cuanto más pobres somos, más embajada tenemos que tener. La Cancillería no es una alcancía de ahorro, es una fuerza, una plataforma de expansión productiva. Vamos a hablar con los aparatos productivos y te van a decir exactamente lo que estoy diciendo. Una política exterior para el desarrollo. Te quiero hacer un tema, no sé cuántos minutos tenemos, si me dices. Bueno, corto, ¿qué pasa en Venezuela? Estamos terminando. Venezuela, ¿cuál es tu opinión sobre Venezuela? Corto. Ganó Maduro, empató, perdió, ganó. Y es lo que te acabo de decir, si no tenemos observadores, vos solamente ves acá. Por un lado vos ves noticias de que efectivamente ganó Maduro por 73%, eso yo veía por la mañana ya, los fake news que mandaban desde Caracas. Y por otra parte que ganó por 70%, ganó González Urrutia. No podemos saber hasta tanto tengamos los datos oficiales. Me llamó la atención cuando Kamala Harris dice, mucho antes que se cierren las votaciones, dice, tenemos que seguir trabajando por la recuperación económica y democrática de Caracas. Sabían ya los gringos que ganan. ¿Vos creés por ventura, vos que sos un observador perspicaz, que Maduro va a convocar una elección a las que va a perder? No va a cometer el error que cometió Daniel Ortega con Violeta Chamorro. No, de ninguna manera. ¿Te parece que unas elecciones que son ratificadas por Rusia, por China, por Irán, vos crees que de repente va a decir Maduro, ¿sabes qué? Me equivoqué y voy a perder? No. A personas como Maduro solamente le pueden echar las fuerzas militares. Un golpe de Estado interno. Estuvimos con el doctor Euclides, se dio muy bueno tu razonamiento. Cierto, China, Irán,
Rusia, si no hay golpe de Estado, Maduro tenemos para rato. Claro, porque los tejanos van a seguir viviendo de la reserva petrolera de Venezuela, y el Caribe y Atlántico es un nuevo territorio geopolítico de estos países que te acabo de citar. Como diría nuestro amigo en común, Humberto Rubín, una noche más. Amandau.